Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni. Buenas tardes a todos. Un sábado más con Abracadabra. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo le va, don Chiche? Muy bien. Acá en un día desapacible, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero con el espíritu alto. Así me gusta, muy bien. Aparte, esto de desapacible, depende, apacible para qué, ¿no? Sí, también. Para también. Escuchar radio, por ejemplo, es muy apacible. Ideal. Ideal, viento, lluvia. Está fenómeno, sobre todo para escucharlo adentro de casa, ¿no? Exactamente. Ya escucharlo afuera, con la vieja espica, ya es un poco complicado. Complicadísimo. Pero digamos que estamos bien. Así que aquí estamos, otra vez en la radio, siempre atendido gentilmente y técnicamente impecable por el señor Martín Enrico. Hoy lo tenemos a Alejandro Lomuto en Buenos Aires y a Felicia, ahí insisto nomás de Manhattan. Muy bien. Así que una cosa que podemos hacer es saludarlos a esta gente. ¿Cómo no? ¿Qué les parece? ¿Estarán por ahí? A ver, vamos a probar con Felicia. Feli, ¿anda por ahí? Hola. Ahí está. Hola, profe. ¿Cómo anda, querida? Bien, don Chiche, ídolo, ¿cómo está? Martincho. Qué grande. Bien la semana pasada. Sí, y nosotros a vos también. Ay, gracias. Sí, acá la gente, hubo muchas personas que se presentaron espontáneamente en la puerta de la radio, reclamando la pronta reinstauración de Felicia Cesar y el programa Abracadabra. Ay, muchas gracias. Y además tuvimos que dispersarlo con gases lacrimógenos. Pero en fin, fue un momento muy tenso porque era una multitud muy grande y usted sabe que en estas épocas no nos podemos permitir el lujo de teníamos 3-4 mil personas en la radio. Pero viste que hay fanáticos y fanáticos. Claro. Estos eran de los fanáticos intensos. Sí, los de Felicia son fanáticos. Aparte interrumpen a todo el mundo. Sí. Son tremendos. Los fanáticos de Felicia son bravísimos. Los tipos venían con carteles de Lomuto. Así, sí. Venían con careta de Lomuto. Sí. Claro, entonces jugaban a interrumpir a los que tenían las caretas de Lomuto. Yo leí varios que decían, dale, Lomuto. Dale, Lomuto, habla, Lomuto, decían. Lomuto, Sí. No es que queramos sembrar cizaña, ni generar divisiones internas en el plantel de Abracadabra, pero estas son las cosas que suceden en la semana. Así que bueno, me alegro, Feli, que esté por ahí. El tiempo que hace allá, porque acá tenemos un solcito, primavera. Bueno, no se haga la fanfarrona acá que tiene solcito. Acá nosotros por lo menos una vez. No nos da para el solcito y entonces tenemos un poquito de lluviecita. ¿Qué va a hacer? Cada uno con lo que tiene. Es lo que hay. Bueno, vamos a saludarlo a Lomuto. ¿Cómo le va, Lomuto? Muy bien. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo anda, Chiche? Quiero saludar, bueno, como siempre, al único imprescindible en esta historia, que es mi amigo Martín. Y quiero saludar especialmente a mi amiga Felicia y celebrar junto con ella la confirmación que usted acaba de hacer de que nadie quiere sembrar cizaña entre nosotros en este programa. No, usted lo que tenía que hacer es sacar subir una foto a Instagram juntos diciendo aquí no ha pasado nada. Aquí nadie interrumpe a nadie. Las photoshopeamos. Sí. Nosotros en la semana hablamos con Felicia por WhatsApp, por FaceTime, por lo que fuera, y programamos las interrupciones que le vamos a hacer a usted durante el programa. Son jugadas de laboratorio. No crea usted que es todo improvisado. Me ponen a prueba. Por supuesto. No son cosas improvisadas. Pero bueno, vamos a enunciar. Usted anda bien, no lo muto, porque sé que tuvo un problemita con las muelas, pero ¿cómo andan esas muelas? Sí, me dejan vivir, y sobre todo me dejan estar
me dejan estar en el programa, que es lo importante. Es lo que a nosotros nos importa. Bueno, vamos a anunciar el tema de hoy, don Chiche. ¿Cómo no? Hoy es un tema elevado. Mire usted, Y sí, porque vamos a hablar del cielo, de la bóveda celeste. temón. Me encantó. Se Muy me bien. ocurrió, obviamente, cuando estaba papando moscas mirando el cielo. Muy Y bien. dije, ¿y si hablamos del cielo? Ahí está. Cosa que hago yo habitualmente. Bueno. Me he vuelto soy un experto en estas cuestiones. Y entonces dije, y tanto que lo miro, ¿por qué no hablamos del cielo? Así que, señores, hoy en Abracadabra hablaremos del cielo y todo lo que esto implica. ¿Le gusta lo muto? Me encanta, me encanta. Bueno, implica, entre otras cosas, águilas guerreras, ¿no? Uy, no me venga con Aurora, ¿no? No se puede creer. No me venga con Aurora. Yo cada vez que escucho a Aurora en cualquier lado me agarra una depresión. Es triste. Sí, porque era la que nos ponían todos los días Todas a las las 7, santas a las mañanas. 8 menos 25 de la mañana. Todas las santas Empezaba mañanas. a sonar Aurora ahí en el patio del De la Pellegrini. vida. Y mamita querida. Muerto de frío, muerto de calor. Sí, no, semidormidos. Normalmente estábamos muertos de frío y prácticamente dormido del todo. Y con Claro. Aurora no se despierta casi nadie. porque no te llama a mover las No es tablas. la marcha de San Lorenzo, ni nada parecido. Claro. Así que, pero sí tiene que ver con las águilas guerreras, efectivamente. ¿Tiene cositas para contar del cielo, don Lomuto, usted? Tengo cositas para contar del cielo, y le mandé recién algunos apuntes, y tengo sí unas cuantas cosas, pero no voy a hablar de las águilas guerreras. Menos Pero mal. sí voy a hablar, por supuesto, de otras cosas y de otras personas, sobre todo, que se han asomado, que han investigado, que han aprendido. Y voy a contar algunas historias, voy a recordar algunas historias que ya contamos alguna vez en Abracadabra, y voy a contar otras historias que no contamos nunca en Abracadabra y que tienen que ver con algunas personas, sobre todo una en particular, que me parece que ha desarrollado un conocimiento y un saber muy importante sobre la bóveda celeste, y que por supuesto ha puesto a disposición del resto de la humanidad, y que que prácticamente es desconocida en la Argentina. Mire usted. Muy bien. Sí. Eso me parece muy bien. No, ya que la tenemos a Feli, ahí Feli, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero una de las manifestaciones populares más rimbombantes de la historia de Nueva York fue un recibimiento que se le hizo a una persona, o un homenaje, o un desfile que se le hizo en honor a una persona que tiene mucho que ver con el cielo, que es Amelia Earhart. Sí. ¿La tiene a doña Amelia, doña Feli? La tengo a doña Amelia, sí. Que nunca supo dónde se perdió, ni nunca la encontraron. Increíble esa mujer piloto. Exactamente. Amelia, bueno, que nació en Kansas, había nacido en Kansas. Y parece que fueron sus abuelos maternos, usted sabe, Feli, la que le dieron, la que la criaron, o por lo menos la que le facilitaron cierta tranquilidad económica, porque aparentemente el padre o sea, el abuelo de Amelia desconfiaba de la capacidad del padre de Amelia, Edwin Earhart, que era un abogado de empresa del ferrocarril, desconfiaba, bueno, de la capacidad de este hombre para poder darle un estilo de vida suficientemente holgado. Así que medio que la tuvieron bajo su ala, y eso fue lo que de alguna manera la marcó a Amelia, porque gracias a eso fue, por ejemplo, que a los 10 años tuvo la oportunidad de ver su primer aeroplano, la primera vez que vio un aeroplano, que cuentan las que la conocen que no le llamó mucho la atención. Mire usted. No, dijo, la verdad que no, es un montón de cables oxidados y madera, dice, nada interesante, dijo la chiquilina, pero que luego, usted sabe que ella se enroló como voluntaria durante la Primera Guerra Mundial, para labores de enfermería, ¿sabía eso, Feli? Y sí. Porque ella de esa manera cuidaba a los heridos en combate. Sí. Obviamente los abuelos tenían una posición holgada. Claro, exactamente, y eso le permitió a ella permitirle aprender a volar
ella, viste, recibió también la Distinguished Flying Cross. Sí, señor, que fue una de las primeras que lo recibió. Bueno, en realidad, y usted sabe que fue la mujer número 16 en recibir el brevet de piloto, ¿no? O sea, una de las primeritas, ¿no? En los Estados Unidos. Una de las primeritas, poco menos que estaba ahí con los hermanos Wright, ¿viste? Sí. Bueno, el Distinguished Flying Cross fue otorgado por primera vez a una mujer cuando se le otorgó a Amelia. Ella recibió el brevet de piloto número 16 y fue la primera mujer en obtener la Distinguished Flying Cross. Pero bueno, eso ya fue después de haber hecho su primer viaje en cruce del Atlántico. Usted sabe que, entre otras cosas, ella el 20 de mayo de 1932, exactamente 5 años después de que Lindenberg, el piloto del Spirit of St. Louis, que fuera el primer piloto en hacer un vuelo solitario sobre el Atlántico, bueno, solamente 5 años después, una mujer, Amelia Earhart, hizo la misma hazaña y non-stop, exactamente, y salió desde Harbour Grace y llegó a Gran Bretaña en un Lockheed Vega que había sido modificado para el viaje. Lo interesante, según pude averiguar, Feli, es que Amelia no tomaba ni café ni té. Entonces, ¿cómo se mantenía despierta? Porque había que mantenerse despierto. Claro. No, pero además, escúchame, Lindenberg, en el Espíritu de San Luis, llevaba hasta chicles argentinos laxantes. Sí, exactamente. Eso los vi en él. Pero esta mujer, increíble, para mantenerse despierta, yo que necesito café aspirina. Sí, pero bueno, ella lo que hacía, olía sales. Olía sales. Y todo lo que llevó como alimento fue un termo con sopa y una lata de jugo de tomate. ¿Será por eso que después uno cuando vio que mucha gente cuando se sube al avión y le preguntan qué va a tomar, en el avión piden jugo de tomate? Sí. Mucha gente toma jugo de tomate en el avión, yo no sé por qué. Después en todo el resto del año no toman jugo de tomate. Cuando te deshidratás. El B8, el famoso B8, el V8. Sí, claro. Se toman eso. Bueno, la cosa que tal vez esta sea una costumbre inaugurada por la querida Amelia Earhart. Y resulta que cuando ella no llegó al punto que había planeado, o que estaba planteado, llegó en Derry, en el norte de Irlanda. Ella quería llegar allí, sin embargo no llegó allí. La cosa que dice que se bajó del avión, ¿no? O sea, aterrizó cerca de un descampado. Sí. Y entonces se bajó del avión y hay un transeúnte, alguien que estaba por ahí, que acertó a pasar. Dice que hubo un diálogo más o menos así. Dice, ¿dónde estoy?, preguntó Amelia. Oh. Y le contestaron, en el pastizal de Gallagher. Y el tipo le dice, ¿viene usted de lejos? Y ella respondió, de Estados Unidos. Así que me imagino la cara del tipo, ¿no? Cuando esta muchachita, porque era una mujer joven, y fue entonces allí que se le acumularon los reconocimientos, y entre ellos fue cuando recibió la Distinguished Flying Cross. Y luego de eso, ella le anunció, ella se había casado con George Putnam, sí, que era un periodista muy famoso, un editor muy famoso, y bueno, y en 1934 ella le avisó a su marido que su próxima aventura sería cruzar el Pacífico, desde Hawái a California y de allí a Washington. Lo interesante es que 10 pilotos varones antes que ella habían intentado semejante hazaña. Cuando nosotros decimos hazaña es porque, muchachada, tenemos que entender el tipo de maquinaria voladora que se usaba en esa época, ¿no? Hoy puede uno viajar en primera clase. Increíble. Para hacer esos viajes. De hecho, yo he tenido la suerte con mi querida Alejandra de viajar de California hacia Hawái en más de una oportunidad.
y no es ninguna hazaña. No, obviamente. Simplemente No. es aguantar un poco la orina para llegar tranquilo. Son 5 horas sobre el mar, pero no hay hazaña ninguna allí. Es un vuelo regular. Pero en aquella época era toda una hazaña. La cosa que ella salió de Honolulu el 11 de enero de 1935 y aterrizó en Oakland, en California, ante una multitud que la victoriaba, imagínense. Qué maravilla. Amelia, llegaste, Amelia. Y fue eso lo que le valió después, ella recorrió varias ciudades de Estados Unidos e inclusive de Europa, y es cuando yo le contaba a Feli que fue uno de los recibimientos más recordados es en la ciudad de Nueva York. Y como también nos contaba Feli, lamentablemente, porque no todas las historias terminan bien, ella intentó hacer un viaje. Ella fue la primera que se le ocurrió hacer un viaje alrededor del mundo, Chiche, Sí. recorriendo el Ecuador, de alguna manera por el camino más largo. Claro. ¿No? Porque por la misma forma del mundo, si uno lo recorre, por ejemplo, uno puede recorrer el mundo prácticamente en minutos y a pie, si lo hace cerca del polo ártico o el polo antártico. Totalmente. Se para uno en el polo, da una vuelta sobre sí mismo y acaba de recorrer el mundo. Exactamente. Y que me digan que no. Señor. Y que me digan, ahora, a medida que uno va subiendo por la escala de los meridional, digamos, ¿no? Claro. Por los paralelos, Exacto. se va haciendo cada vez más largo el recorrido. Y el recorrido más largo es El Ecuador. Entonces ella, que no era, se ve que era emprendedora y nada cómoda, como nosotros que estamos buscando siempre hacerla más fácil, ella intentó hacerlo por el Ecuador. Empezó, intentaba largar desde el Pacífico hacia el Atlántico. Tuvo un inconveniente con la nave, lo tuvieron que mandar a reparar, y entonces luego lo que hizo fue, se arrepintió y dijo, no, vamos a arrancar viajando siempre hacia el este. Ajá. Así que ella partió en el Electra, así se llamaba. Partió de Los Ángeles hacia Florida. Ese fue el recorrido que hizo, y lo hizo el 21 de mayo de 1937, Feli, eligiendo entonces viajar hacia el este. Y la verdad que le fue bastante bien. Rápidamente contaremos que tuvo algunos inconvenientes, por ejemplo en Bandung, que es la isla de Java. Ocurrieron algunos percances en la aeronave, pero lo peor de todo fue que allí se detectó que Amelia había contraído la disentería. Ay, pobrecito. Y eso realmente iba a marcarle el viaje. Ella llegó a Lae, luego a Papúa Nueva Guinea, el 29 de junio. Ya había volado para ese momento 35.000 y pico kilómetros. Faltaban 11.000 y pico kilómetros para dar la vuelta al mundo a la altura del Ecuador. Y es allí en Lae, donde se comunica con el Herald Tribune, donde incluso mandan fotos. Y en las fotos, sabe usted, Feli, ya se la encuentra muy desmejorada, muy enferma, muy cansada. A las 0 horas del 2 de julio, hora del Greenwich, del 2 de julio, sale de Lae, y se supone que el avión tenía 2.000 galones de combustible. Es decir, eso alcanzaba más o menos, Chiche, dependiendo del viento, otra vez porque el avión era bastante pequeño, claro. Unas 20 o 21 horas de vuelo. Pero bueno, la situación meteorológica y atmosférica no era la indicada, por lo menos no era la más favorable. Y estaba bastante nublado, había lluvias intermitentes, y otra vez no existían los adelantos de medición meteorológica que existen en la actualidad, claro, con lo cual el piloto salía bastante también a ver qué pasa, ¿no? Luego ya tuvo muy poca comunicación a partir de esa escala. Solamente el guardacosta estadounidense Itasca
la logró captar en más de una oportunidad, pero todas comunicaciones muy, muy cortas que impedían ubicarla adecuadamente, claro, en dónde estaba, ¿no? En qué lugar de la ruta estaba. Ella reportó su posición a las 7:20, es decir, 7 horas y 20 minutos después de haber partido, y estaba en ese momento a 232 kilómetros al suroeste de las islas Lukumanu. Ahora, nunca se supo el rumbo que tomó el Electra una vez alcanzada la altura de Lukumanu. Hubo algunas transmisiones, como yo decía, hechas al Itasca, muy cortas, que no alcanzaron nunca a determinar dónde estaba. A las 19:30, es decir, 19 horas y 30 minutos después de partir, se recibió un reporte donde ella llamaba al Itasca y le decía: debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. Y evidentemente esto alimenta las suposiciones de que estaba perdida. Claro. Porque ella suponía que estabas sobre el Itasca, pero bueno, los muchachos del Itasca miraban para arriba y no estaba. No estaba. Entonces, hay una escena, esto me hace acordar, en la película Una noche en el museo, esa película trabaja Robin Williams, que hace de Teddy Roosevelt, donde aparece el personaje de Amelia Earhart y ella se pierde en el museo. En el museo. Claro. Está perdida en el museo. Es un poco una alegoría, ¿no? Como en ningún momento se aclara, pero quienes conocen la historia, claro, inmediatamente entienden la alegoría. Ella está perdida, dice: siempre me pierdo, dice, ¿no? Claro. El personaje. Bueno, la cosa que efectivamente ella estaba perdida y el último mensaje lo recibió el Itasca a las 21:30. Perdón, a las 20:14, pero ya a las 21:30 las suposiciones eran que el avión se había estrellado porque tenía muy poco combustible, no podía estar en vuelo. Claro. Y si no había reportado dónde había aterrizado, lo que se estableció que el aeroplano cayó aproximadamente entre 56 y 150 o 160 kilómetros de la costa de la isla Howland. Pero todo esto es suposiciones, ¿no? Claro. Se vislumbraron algunos restos, pero nunca se pudieron determinar si efectivamente eran del Electra. Quien en aquel momento se puso muy muy triste por la desaparición de Amelia fue la esposa del entonces presidente de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Y bueno, insistió ante su marido, Eleanor, para que no la abandonaran, la búsqueda. Y bueno, donde manda capitán no manda marinero, la cosa que el señor presidente de los Estados Unidos autorizó la búsqueda con 9 barcos y 66 aviones. O sea, imagínese el tipo de personaje que tenía que ser, sí, claro, Amelia. Una operación que en aquel momento costó $4 millones de aquella época. Impresionante. Estamos hablando década del 30. Una cosa increíble. Pero bueno, alrededor del 18 de julio el rastreo fue abandonado en el área en Howland. Y su marido, George Putnam, buscó ayuda desesperadamente, con fondos para continuar la búsqueda, pero las esperanzas de encontrarla ya eran inexistentes. En fin, Amelia regularmente enviaba cartas a George, y en una de ellas escribió, tal vez como una premonición: por favor, debes saber que soy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron en sus intentos, lo que hubo que hacer es que tomarlo como un reto para que otros levanten ese reto. Y ese era un poco el espíritu de esta mujer,
que por amor a la aviación, ofrendó su vida en pos del sueño de volar y de estar cerca del cielo, que es casualmente el tema de el abracadabra de hoy. Así y que, profe, sí, dígame. Profe, otra comparada con Amelia Earhart es Krista McAuliffe, Ajá. que fue una maestra que fue astronauta, Sí. y que falleció en el Challenger. Vamos a hablar de Krista en el último bloque de Abracadabra, casualmente, porque es otra mujer que se estiró para llegar al cielo, ¿eh? Así que, ¿cómo hemos de cerrar este primer bloque de Abracadabra? Bueno, con una canción que habla del amor y el cielo, en este caso The Who, cantando Love Reign Over Me, el amor que reine sobre mí. Only love can make it rain, the way the beach gets kissed by the sea. Only love can make it rain, like the sweat of lovers laying in the fields. That makes you yearn to the sky. Only love can bring the rain that falls like tears from on high. Love, rain on me, rain on me, rain on me. Love, rain on me.
Seguí descubriéndote en Abracadabra con el profesor César Greenstein. ¿Qué me dice, don Chiche, de esta cancioncita que tanto le trae a usted recuerdo de nuestros amigos? Sí, impresionante. Los antiguos. Y digo yo una cosa, hay mucho, la verdad que cuando uno quiere relacionar a los antiguos con el cielo, con la bóveda celeste, bueno, hay montones de cosas. Desde los primeros que empezaron a observar el cielo, el origen de lo que seguramente es la astronomía y la astrología, ¿no? Exactamente. Seguramente uno puede bucearlo en los antiguos, y podría uno recorrer caminos que nos llevarían, obviamente, a los sabios griegos y más tarde a Galileo, pero no vamos a entrar por ese lado de la ciencia, digamos, no porque no sea interesante, sino porque como siempre, uno debe escoger, ¿no? En 2 horas de programa debe uno escoger. Como dice mi querido amigo Alejandro Dolina, uno tiene que estar escogiendo permanentemente. Exactamente. Y ponerse de novio con una señorita es renunciar a todas las otras señoritas del universo. Exactamente. Y esto de alguna manera, bueno, elegir un tema es desdeñar todos los otros temas que podríamos haber tocado hablando del cielo. Pero hay alguien que para nuestros amigos los griegos estaba muy relacionado con la bóveda celeste, y es Atlante. Porque Atlante tenía la menuda tarea, querido Chiche, de sostener a la bóveda celeste para que no cayese sobre la humanidad. Para evitar la tragedia de todos los tiempos, la tragedia. Imagínense, si uno tiene que imaginarse la tragedia más fenomenal, universal de todos los tiempos, o sea, que el cielo se desplome sobre uno, ¿no? Pocas cosas deben ser peores que esa, ¿no? A mí no se me ocurre ninguna. Bueno, qué sé yo, una derrota resonante de Boca puede también llegar a ser una tragedia de similares consecuencias, pero es más terrenal. Es un poquito más terrenal, en todo caso un poquito más acotada. Pero ¿quién era este señor, este poderoso titán, que tenía nada más y nada menos que el laburo y la responsabilidad, ¿no? Porque aparte ese sí que es un trabajo de 24 horas por día, los 7 días a la semana. El tipo no puede decir, bueno, voy a descansar un rato. No. De hecho, le voy a contar cuándo fue que descansó. Hay un episodio en la mitología griega que lo lleva a descansar un ratito al querido Atlante, pero solo un ratito. La cosa es así: Atlante era hijo de una ninfa, de la ninfa Clímene y de Jápeto, y por lo tanto tenía hermanos, Epimeteo o Epimeteo, depende cómo uno quiera poner la tilde, Menecio y Prometeo. Prometeo, que es el creador del hombre, según la mitología griega. El hombre es creado por Prometeo. Prometeo es aquel que además le robó el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos, ¿no? Alguna vez vamos a hablar también de Prometeo, aunque hemos hablado en algún momento en Abracadabra de Prometeo cuando hablamos ¿se acuerda de la ánfora de Pandora? Sí, claro. Y Prometeo era aquel que había, para proteger casualmente a los seres humanos, había metido en una ánfora, en un gran baúl, todos los males que podían aquejar a la humanidad, y después vino Pandora y abrió la tapa y se armó un desastre. A veces yo pienso que esta mujer Pandora abrió la tapa acá cerquita nomás, porque cuando vemos como las cosas que nos pasan en nuestra querida Argentina, Pandora tuvo que haber abierto la está dando vuelta por ahí. Anduvo dando vuelta por acá, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, diríamos que Atlas reinó en Arcadia, o sea, fue rey. Hoy en día es la zona noroeste de África, donde reinaba, y allí se encontraba uno de los más grandes tesoros de la antigüedad para los griegos, que era el árbol divino
el árbol de las doradas manzanas, las manzanas de oro, eran en el jardín de las Hespérides. En el jardín de las Hespérides. Estas manzanas son aquellas que Gea, la mamá de Zeus, le había regalado a Zeus cuando su boda con Hera. Le regaló las manzanas de oro. Y bueno, Atlante moraba cerca del jardín de las Hespérides, y de hecho, cuando tuvo que dedicarse a la tarea de sostener la bóveda celeste sobre sus espaldas, lo hacía ahí cerquita del jardín de las Hespérides. Esto viene a cuento de lo que voy a contarle dentro de un ratito. ¿Por qué se llamaba el jardín de las Hespérides? Bueno, porque durante su juventud Atlante o Atlas se casó con Hesperis y tuvo 6 hijas, que fueron las que con el tiempo fueron conocidas como las Hespérides o también las Atlántides. Y ellas tenían como misión principal cuidar y mantener el jardín donde se encontraba este árbol divino, que tenía los frutos de oro. Dice la leyenda, que hay una leyenda que dice que Perseo, o sea, aquel que derrotara a la medusa Gorgona, sí, señor, o a la Gorgona Medusa, y le cortara la sabiola, ¿se acuerda? Que le cortó la cabeza. Sí, me acuerdo perfecto. Anduvo en su recorrida en búsqueda de la Gorgona, de Medusa, anduvo por allí, por la cercanía del lugar donde vivía Atlante, y se le presentó como hijo de Zeus, que era, ¿se acuerda que Perseo era hijo de Zeus? En ese momento, Atlante recordó que había una profecía que decía que debía cuidarse de los hijos de Zeus, porque uno de ellos habría de robarle sus riquezas, incluido el árbol del jardín. Mire usted. No necesariamente iba a ser Perseo, pero él dudaba y entonces no lo recibió, no lo quiso, le negó hospitalidad. Entonces cuenta la leyenda que Perseo, ofuscado y enojado, sacó la cabeza de Medusa. Él pasó por allí a la vuelta de su viaje, y se acuerda que él la tenía como en un bolso. Bueno, sí. Entonces sacó la cabeza de Medusa y se lo hizo que lo mirara. Parece que la cabeza seguía teniendo mirada petrificante luego de decapitada. Estas cosas que pueden ocurrir en la mitología. Y entonces petrificó a Atlante, dando lugar al nacimiento de la cordillera de Atlas. Esta es la explicación mitológica de la cordillera de Atlas en África, que por supuesto es un episodio legendario, que casi como le dirían ahora un spin-off, spin-off de la historia central, ¿no? Como una derivación de la historia central de la historia de Atlante o de Atlas. En quien en realidad como hijo de Zeus se presentó cumpliendo uno de sus famosos 12 trabajos fue Heracles, que entre sus trabajos tenía que ir a buscar algunas de las manzanas doradas en el jardín de las Hespérides. El problema es que, como creo que usted recordará, estaban custodiadas por un dragón. Claro. Entonces no era fácil, era difícil llegar al jardín de las Hespérides, y encima había que vencer al dragón. Y se ve que Heracles ya estaba medio cansado, porque había luchado con la hidra de Lerna, ya venía, y después con con el jabalí de Arimantea, y con el tipo ya estaba un poco, el león de Nemea, el tipo ya estaba un poco filtrado. Y entonces se le ocurrió que podía ser Atlante el que podía ir en lugar de él. Entonces, mediante una argucia, le dijo: escuchame una cosa, dice, ¿no estás podrido de tener todo el tiempo el cielo en tus espaldas?
Y Atlante dijo, sí, la verdad que sí, pero ¿qué querés que le haga? Yo me rajo yo y se viene todo en banda, se viene. Claro. Entonces, no te calentés, y yo tengo tanta fuerza como vos, yo te sostengo el cielo, y vos andá y conseguime unas manzanitas, que a vos no vas a tener problema porque tus hijas son las guardianas del jardín. Estaba como acomodado Atlante. Claro. Entonces, claro, Atlante con tal de largar el cielo por un rato, hacía cualquier pedido, cualquier mandado que aceptó. Entonces, le dijo, bueno, tenés, agarrá de acá. No sé dónde habrá agarrado, ¿no? Agarrá el cielo que no se caiga. Y entonces lo agarró al cielo y el otro se rajó para el jardín, consiguió las manzanas. La manzana y volvió. Cuando volvió, con cara de pícaro, lo miró a Hércules y le dijo, ya está, quédate ahí. Quédate acá, claro. Quédate mosca, que yo me las pico. Claro. ¿No? ¿A dónde había que llevar el asuntito de las manzanas? ¿A quién había que dársela? Entonces, Heracles, que era bastante más vivo, le dijo, dice, ¿cómo me agarraste? La verdad que me la ganaste esta. Dice, bueno, dice, pero está bien, dice, pero ¿sabes qué pasa? Cuando yo me presté a tenerte por un ratito, dejé de atarme las sandalias. Entonces, ya que voy a quedarme acá por la eternidad, dice, déjame que me quede cómodo, déjame que me ate las sandalias. Así, teneme el cielo un cachito que me ato las sandalias. Olvídate. Imagínese lo que pasó, ¿no? Olvídate. El Gil de goma de Atlante dejó las manzanas en el piso, agarró de vuelta el cielo y todavía está ahí. Perfecto. Heracles hizo un famoso pito catalán, cazó las manzanas y ni lerdo ni perezoso. Pícaro, don Heracles. La verdad, bastante Gil, el querido Atlante. Ahora, ¿por qué Atlante tenía ese laburo? Esta es la pregunta que a esta altura del partido se estarán haciendo todos los oyentes de Abracadabra. ¿Por qué, en primer lugar, tenía que tener la bóveda celeste? Porque ustedes no deben olvidar, queridos amigos, que Atlante era el número 1 del equipo de los Titanes. Él era el primero y el más importante de la dinastía de los Titanes, que era históricamente la dinastía contraria a los olímpicos. Claro. Y en la guerra que duró 10 años, en la que estuvo en juego el dominio del Olimpo, que es algo así como el dominio de los cielos, el dominio del poder absoluto, que finalmente ganaran los olímpicos al mando de Zeus. Cuando terminó la guerra, Zeus dijo, bueno, esta no te la llevas de arriba. Y si bien algunos de los del bando contrario les dieron algún trabajito menos complicado, al capitán, sí, claro, le dieron la prenda, ¿no? Digamos, la prenda máxima. Y la prenda máxima era tener que sostener al cielo con sus brazos. Seguramente si hubiera perdido los olímpicos, el que estaría sosteniendo al cielo sería Zeus. Claro. Pero la historia dice que la escriben los que ganan y el cielo lo sostienen los que pierden. Es así. Así es como finalmente se mueve la humanidad. Así que esta es la historia, ¿no? De Atlante, que por supuesto lo vincula con la bóveda celeste. ¿Cómo hemos de cerrar este capítulo tan trabajoso, ¿no? Porque debe ser un laburo tremendo, ¿no? Esto de todos los días. No, impresionante. Yo imagino una constancia, una fuerza de voluntad. Una fuerza de voluntad, una constancia. Y a mí me hizo acordar entonces a una canción de los Beatles, que contaba el regreso a casa luego de un día agitado, ¿no? Aquel anochecer de un día agitado. Porque yo imagino que los días de Atlante deberían ser días agitados. Pero aquí que hemos encontrado una perlita, como nos gusta encontrar a nosotros en Abracadabra. Y hemos de escuchar Anochecer de un día agitado, cantada por Sandro y los de Fuego. ¿Qué me dice? Así que para ustedes, para el querido Heracles, para el querido Atlante, que por favor seguí ahí con los brazos bien fuertes. Aguante. En honor a este hombre que nos sostiene el techo. Aquí va Sandro y los de Fuego en Anochecer de un día agitado.
Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste, es beso que perdí y es el beso que perdiste y ya jamás me darás porque he perdido la fe, de nada sirve querer. Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste, es beso que el beso que perdiste y ya jamás me darás porque he perdido la fe, de nada sirve querer. Sin rencor te dejaré mi corazón, pero sé que lo tendrás sin querer. Yeah. Un día que pasó, sin ti se vuelve que perdí y es el beso que perdiste y ya jamás me darás porque he perdido la fe, de nada sirve querer. Y ya jamás me darás porque he perdido la fe, de nada sirve querer. Sin rencor te dejaré mi corazón, pero sé que lo tendrás sin querer. Yeah. Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste y el beso que es el beso que perdiste y ya jamás me darás porque he perdido la fe, de nada sirve querer, de nada sirve querer, de nada sirve querer. Está atento. Toda pulgada cúbica de espacio es un milagro. Walt Whitman.
Dígame, don Alejandro Lomuto, ¿de qué se trata esto que estamos escuchando? Bueno, hoy tuve la idea de iniciar el bloque del Archivo General con un poco de rock sinfónico inglés, que, como usted sabe, me gusta mucho. Esta canción... Nos gusta mucho, a mí también me gusta mucho. Nos gusta mucho, sí, es cierto, es cierto. Esta canción se llama Astronomy Domain, que en español vendría a ser algo así como Domina la astronomía. Y de algún modo podríamos considerarla como la primera canción de Pink Floyd, porque fue incluida como la primera del lado A del primer álbum de Pink Floyd, que se llama The Piper at the Gates of Dawn, que podríamos traducir linealmente como El gaitero a las puertas del amanecer, y que fue publicado en 1967. Éramos unos niños. No sé niños. Si fue la primera que grabaron, ¿no? Éramos unos niños nosotros, 1967. Mire usted. Y esta canción me parece que viene a cuento porque quiero hablarles de una persona argentina o nacida en Argentina, que desde hace mucho tiempo domina la astronomía y la domina muy bien. Ah, mire usted. Usted que, o sea que eligió muy bien, me gusta mucho su elección musical. Y dígame, ¿de quién se trata esta persona? Se trata de Miriani Pastoriza, y creo que no es muy conocida en nuestro país. No tengo el gusto. Miriani Griselda Pastoriza nació en 1939 en Santiago del Estero. En 1965 se convirtió en la primera mujer en graduarse como licenciada en astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba, y poco después hizo pasantías en las universidades de Arizona y Texas, en Estados Unidos. Ajá. De regreso en la Argentina se doctoró y fue la segunda doctora en astronomía en toda la Argentina, y comenzó a trabajar, la segunda doctora mujer, ¿no?, en astronomía en toda la Argentina. Sí, claro. Y comenzó a trabajar en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Bueno, como se imaginarán, tuvo unas cuantas dificultades derivadas de su condición de género para abrirse camino profesional en un ámbito que hasta entonces era terreno exclusivo de varones. Pero eso no la amilanó, no la achicó. Junto a José Luis Cercic, que había sido uno de sus docentes en la carrera de grado y había sido también el tutor de sus tesis, tanto de licenciatura como de doctorado, Miriani Pastoriza descubrió que en el núcleo de las galaxias espirales se forman estrellas nuevas, estrellas jóvenes. Ajá. Hasta entonces se creía que esos núcleos estaban formados únicamente por estrellas viejas. Como se imaginará, ese descubrimiento cambió la noción sobre las galaxias espirales, que desde entonces se conocen como galaxias Cercic-Pastoriza. O sea, una especie de galaxias se denomina con el apellido de estos dos científicos argentinos. Mire usted. Se comprende la relevancia del asunto. Pero totalmente, por supuesto. Y me parece interesante una pequeña acotación, esto de las galaxias. Cada vez que usted habla de galaxias espirales, ¿sabe de qué me acuerdo? De uno de los más grandiosos libros de ciencia ficción que yo leí, creo que el más grandioso de todos los tiempos, que ganó el premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción, era la trilogía de las fundaciones de Isaac Asimov. Claro. Que hablaba casualmente de una galaxia espiral, ¿no? La espiral de la galaxia, y esto tiene mucha relevancia en el libro porque una parte importante de la saga de las fundaciones es encontrar el bendito lugar donde se encuentra la segunda fundación. Porque hablaba de una primera fundación de científicos y una segunda fundación de científicos, y buena parte de toda la trama es encontrar dónde está la segunda fundación. Por supuesto, no voy a arruinarle la lectura a nadie, pero, pero la forma de la galaxia termina siendo decisiva para después entender dónde se ubica esta buscada y nunca ubicada segunda fundación que tenía la respuesta de la supervivencia de la humanidad. Recomiendo leer esa, por lo menos Fundación Imperio y Segunda Fundación, una trilogía sensacional
Pero bueno, hablando del cielo, no podía uno dejar de mencionar a esta obra monumental de la surgida de la imaginación de Isaac Asimov. Dicho esto, no lo voy a interrumpir más porque si no voy a empezar a parecerme a Felicia. No. Perdón. Yo pensé que usted se había muerto, que no interrumpía. Digo, algo mal, algo sucede. Es que estaba muy interesante lo que usted estaba diciendo. Así me gusta. Feli, así me gusta. Usted no me interrumpa a mí, que para interrumpir ya lo tiene a lo mutuo. Claro. Para eso tenés el archivo general de los recuerdos. Y de las interrupciones. Bueno, siga, don Muto, siga porque usted no se me pone nervioso. Siga usted. Muto, siga. Bueno, sigo. Decíamos, ¿no? Hablábamos de la relevancia de este descubrimiento y del hecho de que se nombrara con el apellido de estos dos grandes científicos argentinos a ese tipo de galaxias. Sin embargo, a pesar de la relevancia del asunto, que hoy podemos comprender muy bien, en 1976 no le renovaron a Pastoriza el cargo de investigador en el Observatorio de Córdoba, y además le aplicaron la ley de prescindibilidad, lo que le impedía que fuera contratada por otras universidades. El asunto es que el gobierno militar de entonces la consideraba presuntamente peligrosa. Por ese motivo, en 1978, Pastoriza se exilió en Porto Alegre, Brasil. Lo irónico de este asunto es que en Brasil también había un gobierno militar de facto, claro, que sin embargo parece que no la consideró tan peligrosa porque Miriani iba a hacer en ese país una carrera profesional realmente formidable y larguísima. Una carrera formidable a pesar de que, debido a que en Brasil no había entonces los equipos adecuados, Miriani debió dejar de lado su especialización en astronomía extragaláctica y dedicarse entonces a la astronomía estelar. Por favor, no me pregunten cuál es la diferencia entre astronomía extragaláctica. Bueno, pero podemos especular. Seguramente al hablar de extragaláctica debe estar hablando de la que está fuera de la galaxia nuestra, exacto, seguramente de la Vía Láctea, y se habrá dedicado simplemente a estudiar las estrellas que están en cualquier galaxia. Digo yo, ¿no? Sí. Parece como que supiera, ¿no? Así, diciendo de esta manera. Yo pongo voz de... Hay una voz que yo pongo que es cuando parece como que supiera, que es esta voz así que pongo, y que entonces, ¿quién va a negarme la cuadratura del círculo? Pero prosígalo. Si no es cierto, es verosímil. La cuestión es que, bueno, como les decía, Miriani Pastoriza se radicó para siempre en Brasil. Con el tiempo se hizo ciudadana brasileña, se convirtió, por supuesto, en referencia para varias generaciones de astrónomos, y desde 1997 dirige, o al menos dirigía hasta hace muy poco tiempo, el Instituto de Física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, del que también es profesora emérita. Mire usted. En todo ese tiempo, además, hizo una pasantía postdoctoral en Inglaterra, fue profesora visitante en Baltimore, Estados Unidos, ingresó como miembro de número a la Academia Brasileña de Ciencias. El gobierno de Brasil la condecoró con la Orden Nacional del Mérito Científico y la Universidad de Córdoba la designó doctora honoris causa. Esas son apenas algunas de las principales actividades académicas y distinciones que completan la vida de esta extraordinaria mujer que nació en Santiago del Estero y que domina la astronomía como pocas personas, e incluso desde antes de que Pink Floyd recomendara que domináramos la astronomía. Mire usted, claro, mucho antes de 1967. Muy bien, me gustó mucho la historia de Miriani. Bien. Y por supuesto no la conocíamos. Ahora, pregunto, ¿usted la conocía, Miriani? ¿Estudió para esta oportunidad? ¿Es amigo de ella? Para esta oportunidad. No, estudié para esta oportunidad. Oportunidad. Muy bien, lo mutuo estudia, me parece muy bien. O así, porque si usted estudia alguna vez también va a recibir algún doctorado honoris causa. Sí, claro, cómo no. De tanto estudiar. Sí, es hora de que alguna... Voy a hacer, permítame, me encanta su optimismo. Voy a hacer un llamado por este medio a todas las universidades
argentinas y extra argentinas, llamaron extragalácticas, extra argentinas, que tomen para nota. que tomen nota, por favor, y reconozcan de una vez por todas al Archivo General de los Recuerdos y le den algún doctorado honoris causa o una pasantía honoris causa o qué sé yo, algún puestito honoris causa, o díganle que haces lo mutuo. Que le den una platea en el Huracán. Claro, honoris causa. Honoris causa. Ay, buena idea. Hemos bajado un poco las pretensiones, lo mutuo. Me parece muy bien. Bueno, desde otro punto de vista muy diferente, otra persona que también quiso dominar los secretos de la bóveda celeste fue Juan Pedro Baigorri, aquel ingeniero que había trabajado con el general Mosconi en los albores de la extracción de petróleo en la Argentina, y que a partir de 1938 se hizo célebre por su invención de una máquina que según él hacía llover. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo? Hace 3 meses contamos. Es uno de los momentos más memorables de Abracadabra, el hombre que hacía la máquina de hacer llover. Que nos acordamos. Ahí está. Bueno, Baigorri, vamos a resumirlo simplemente para recordárselo a la audiencia, o sobre todo para los oyentes nuevos. Exacto. Baigorri fabricó una máquina que cabía en un cajón de madera y que pesaba alrededor de 5 kilos, y que, según él, era capaz de cambiar la dirección de los vientos y hacer llover. Bueno, el primer intento falló, Baigorri dijo que debía reformar el aparato, lo reformó y la segunda vez lo logró. Esos 2 experimentos fueron precisamente en Santiago del Estero, la provincia donde nació Miriani Pastoriza. O donde iba a nacer, mejor dicho, Miriani Pastoriza, porque esto fue, si no recuerdo mal, en 1938, un año antes. Con el tiempo, Baigorri hizo llover en algunos lugares, no consiguió hacer llover en otros, y por esa misma razón tuvo periodos en los que todo el mundo hablaba de él, y otros periodos en los que podemos decir que desaparecía del radar de la opinión pública. Acá le voy a interrumpir yo, pero esto es interesante, ¿no? Lo habíamos dicho en aquel momento, pero lo diremos ahora también. Cuando una máquina hace llover en algunos lugares y no hace llover en otros, esto es, empieza uno a dudar de la efectividad de la máquina y empieza a pensar uno que tiene más que ver con el azar que con la máquina, ¿no? Una treta muy buena es ahora armarnos nosotros una máquina para hacer llover y luego de eso fijarnos en el teléfono celular dónde va a llover y aparecernos por el lugar, prender la máquina, que haga un poco de ruido y decir que vamos a hacer llover. Vamos a tener... Bueno, como dijimos aquella vez... En una de esas nos hacemos famosos. Sí. Pero bueno, ¿acaso no sea tan ilógico pretender influir en el curso de los vientos a través de impulsos eléctricos, que era lo que hacía Baigorri? Exactamente. Tal vez el error de Baigorri haya sido creer que su método era infalible cuando seguramente no siempre la intensidad eléctrica de la atmósfera es la misma, ¿no? Muy bien. ¿Cómo sabe lo mucho? Me impresiona. Me impresiona. Continúe, lo muto. Pero bueno. Continúo. Bueno, también desde otro punto de vista bien distinto, hubo otras personas que quisieron dominar al menos un sector de la bóveda celeste, y me refiero en este caso a los pioneros de la navegación aérea. Claro. Que en la Argentina, como contamos varias veces en Abracadabra, primero fue mediante globos aerostáticos y luego a través ya de la aviación. Uh-huh. Bueno, en varios programas hablamos nosotros sobre los pioneros de la aeronavegación en el país. Por supuesto, el más recordado, el más célebre de todos ellos, creo sin duda ninguna, que es el ingeniero Jorge Alejandro Newbery, aquel que en su carrera de grado en Estados Unidos había sido alumno nada menos que de Thomas Edison, aunque esto tenía que ver con la especialidad de Newbery, que era la ingeniería eléctrica. Pero en realidad fueron varios los que en esa época, estamos hablando de las primeras 2 décadas del siglo XX, acompañaron a Jorge Newbery en el desarrollo de la navegación aérea, tanto en globos como en aviones, ¿no? Entre otros, su hermano Eduardo Newbery, Aarón de Anchorena, Eduardo Bradley, el barón Antonio de Marchi, y los militares Ángel Zuluaga, Teodoro Fels, Benjamín Matienzo, Pedro Sani, Manuel Origone, Alfredo Añeta, Vicente Almendoza Almonacid y Enrique Mosconi, el mismo general Mosconi que muy poco después iba a convertirse en el principal pionero de la industria petrolera en el país. ¿Cómo estudió lo mucho? Es impresionante. Así es.
Pero ahora quiero contarles una historia bastante menos conocida, ocurrida bastante antes, a mediados del siglo XIX, de alguien a quien, por lo tanto, podríamos considerar como una especie de protopionero de la aeronavegación. A ver, me interesa. Se trata de un señor que había nacido en Francia, se llamaba Casimir Lartet. Este Monsieur Lartet se había radicado en Río de Janeiro, donde hizo varios intentos de ascender con su globo aerostático, pero a pesar de la expectativa que había generado, no tuvo éxito. Entonces se mudó a Montevideo. Allí repitió la historia. Entonces se mudó a Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires en 1856 y las autoridades le permitieron que intentara ascender en globo en el terreno que se conocía entonces como del Molino, en la zona donde todavía no estaba en la confitería de ese nombre ni el edificio del Congreso de la Nación, y que en esa época era una especie de borde de la ciudad de Buenos Aires, que era muy pequeñita. La cosa es que el lanzamiento se programó para el 30 de octubre de 1856 a las 3 de la tarde. No solo se vendieron entradas, que se agotaron rápidamente, sino que además se ofreció un premio de 1.000 pesos, que imagino que en 1856 era una suma importante, para aquel que recogiera al globo y al aeronauta en el río, donde se suponía que iban a terminar después de la ascensión. Ajá. El asunto es que cuando llegó el momento había mucho viento, pero Lartet no quiso suspender el experimento y una hora después soltó amarras. Pero como relata Daniel Balmaceda en uno de sus libros, el show apenas duró unos segundos porque el globo fue arrastrado por el viento y se estrelló contra el frente de una casa. ¡Oh, Dios! O sea, Y le dieron, el 10 de noviembre... Pregunto, ¿le dieron los 1.000 mangos al que lo recogió ahí de hecho pelota frente a la casa, no? No, hubo por supuesto silbatinas, reclamos de que les devolvieran incluso el valor de las entradas, los que habían pagado por las localidades, pero Lartet consiguió que le permitieran hacer un nuevo intento. Esto fue el 10 de noviembre, o sea, 10 días después, 11 días después, logró iniciar el ascenso, pero enseguida el globo chocó contra las aspas del molino, el francés perdió el control, logró saltar del globo a una terraza, pero fue detenido por la policía y lo metieron preso por estafador. ¿Cómo terminó el pobre tipo? No lo puedo creer. No terminó, todavía no terminó. ¿Ah, sigue? Sigue. En Cana, con argumentos técnicos, convenció a las autoridades de que le permitieran un nuevo intento. Y el 16 de noviembre tuvo otra oportunidad, pero el globo volvió a estrellarse contra una casa. El tipo de aviación no sabía nada, pero debía tener una labia extraordinaria para seguir convenciendo a la gente. Sí. Impresionante. Sí. Pero además, al estrellarse contra una casa, el globo, que un poco se había levantado, se dio vuelta el canasto, por lo que el Lartet cayó y se fracturó un brazo y una costilla. Entonces lo internaron, esta vez en un hospital, no en un calabozo, y una vez que estuvo curado y le dieron el alta, tomó un barco y regresó a Europa. Por lo tanto, como dice Balmaceda, Lartet no fue el primer aeronauta de nuestra historia, pero 3 veces intentó serlo. Muy buena historia, pero Lartet. Bueno, espectacular. Sí. Ustedes saben que entre los globos y los aviones estuvieron los dirigibles, que son aerostatos autopropulsados y con capacidad de maniobra para ser manejados como aeronaves. La sustentación aerostática se consigue a través de depósitos llenos de un gas que tiene que tener una densidad menor a la de la atmósfera, ¿no? Claro. Por eso al principio se usaba hidrógeno, hasta que después fue reemplazado por el helio, porque el helio no es inflamable. Los dirigibles fueron los primeros artefactos voladores capaces de ser controlados en vuelos de larga duración y tuvieron su apogeo en las primeras 3 décadas del siglo XX, hasta que los aeroplanos y después los aviones alcanzaron un desarrollo suficiente como para copar la escena aérea, ¿no? En la Argentina no hubo un desarrollo propio de los dirigibles, como sí lo hubo con los globos y los aviones, como dijimos,
pero sin embargo hay dos casos bastante recordados de dirigibles en el país. El más antiguo es la visita a Buenos Aires del Graf Zeppelin en 1934. Ese aparato había sido creado por el conde alemán Ferdinand von Zeppelin. Graf significa precisamente conde en alemán, ¿no? Zeppelin era un verdadero pionero de la aeronavegación en Alemania, que había construido su primer dirigible en 1899. El Graf Zeppelin era enorme, tenía 236 metros de largo, wow, 30 metros de diámetro, 7 motores, una capacidad de 105.000 metros cúbicos de gas, pesaba 50 toneladas y podía desarrollar una velocidad de hasta 128 kilómetros por hora. El Graf Zeppelin llegó a Buenos Aires el 30 de junio de 1934 y ya desde varios días antes fue un suceso impresionante, ¿no? El historiador Armando Alonso Piñeiro cuenta que fue recibido con un ruido ensordecedor producido por las sirenas, el repicar de todas las campanas, el pitar de los barcos y las bocinas de los automóviles, y que al aterrizar en Campo de Mayo le dieron la bienvenida tropas de varios regimientos del ejército. Pero la visita fue muy fugaz, duró apenas 1 hora y cuarto, en la que levantó media docena de pasajeros con destino a Europa. Pero sin embargo, ese ratito fue suficiente para que quedara en la memoria de los episodios más recordados de esa época. Es interesante ver cómo el Zeppelin, en este caso, a 128 kilómetros por hora, era ciertamente mucho más lento que los aviones de la actualidad, pero mucho más rápido, claro, más rápido que los barcos. Claro. Claro. Entonces claro. Era un avance, una alternativa interesante, claro, para viajar. Por eso que cuando dice levantó pasajeros para Europa, que además, según recuerdo por haber leído, era bastante lujoso en su interior, de manera tal de que el viaje era bastante placentero. Así es. No lo placentero tal vez que en un crucero, pero sí con buena comida, bien atendido, con comodidades. Confortable, digamos. Era confortable, exactamente. Pero usted me dijo que había otro dirigible. Sí, señor. Bueno, la historia del otro dirigible es mucho más cercana en el tiempo, porque ocurrió en la segunda mitad de los 90 y se debe a la idea que tuvo, con fines publicitarios, el propietario de una gran fábrica de productos lácteos. A lo mejor ya lo están recordando algunos de ustedes. Sí, yo me acuerdo. Alguna vez conversé con uno de los ejecutivos de esa empresa, ¿no? que participaron de esa iniciativa, y me contó lo siguiente. Me dice: un día el dueño de la compañía llegó con la idea de alquilar un dirigible, ponerle el logo de la empresa y hacerlo volar por el país. Todos dijeron: ¡qué lindo! Pero cuando dio la orden de llevarla a la práctica nos volvimos locos. Este dirigible era bastante más chico que el Graf Zeppelin, pero igual era grande. Tenía 65 metros de largo, 30 de ancho y 25 de alto, y por lo tanto hubo que traerlo en partes. El problema es que no había ni en la Argentina y ni siquiera en Brasil un hangar con las dimensiones suficientes como para armarlo allí. Hasta que finalmente encontraron un lugar que era un horno que una empresa siderúrgica tenía en desuso. Ese dirigible, que fue alquilado con la tripulación incluida, ¿no?, de unas 50 personas, voló durante 1 año y medio. Y fue divertido para muchas personas, pero no para el presidente de la República, que entonces era Carlos Menem, que parece que 2 veces se quejó ante la empresa porque el ruido de los motores lo hacía despertar de su siesta. ¡Por Dios! No. Sí, señor. Sí, claro. señor. Ocurre que el dirigible partía del aeródromo de Don Torcuato y para llegar a la ciudad de Buenos Aires debía pasar inevitablemente por Olivos. Mire usted. La cosa es que esta movida costó, escuche bien, unos $600.000 mensuales. Estamos hablando de 1 año y medio, Sí. Pero terminó de manera abrupta el sábado 23 de noviembre de 1996, cuando el dirigible sobrevolaba la provincia de Santa Fe y una fuerte tormenta obligó a un aterrizaje de emergencia sobre un campo en el que el dueño del campo estaba sembrando soja. El viento de 100 kilómetros por hora destrozó el dirigible.
Cuando llegamos al lugar, vimos a los dos pilotos a salvo, pero del aparato no quedaban más que pedazos esparcidos por todos lados. ¡Qué bárbaro! Tuvimos que caminar 1 kilómetro en una zona de pajonales para poder encontrar la barquilla, contó en ese momento el dueño del campo. ¿Saben quién era el dueño de ese campo? Ni idea. Nada menos que Carlos Alberto Reutemann. No me diga. No, el Lole. El Lole, pero sí, señor, el Lole. Qué casualidad, ¿no? Así es, alguien así es. O alguien tan digamos, hermanado con la tecnología, como Sí, claro. Así es. Pero el señor estaba sembrando soja en su campo. Mire usted. Bueno, como siempre vamos a cerrar, o como casi siempre vamos a cerrar el bloque con un tango, pero antes quisiera hablarles de 3 personas, de 3 grandes figuras del tango, que tenían el hobby de la aviación y manejaban sus propios aviones o avionetas, o propios o alquilados, ¿no? Sí. Uno de ellos era Osvaldo Fresedo, el pibe de la paternal, el bandoneonista, que dirigió su orquesta durante muchos años y grabó centenares de discos. Otra era la cancionista Nelly Omar. Pero bueno, tanto Osvaldo Fresedo como Nelly Omar tuvieron una vida muy larga. Osvaldo Fresedo murió a los 87 años y Nelly Omar a los 102. Wow. En cambio, el tercero era Osmar Maderna, un pianista que había nacido en Pehuajó en febrero de 1918 y que murió justamente pilotando su avioneta en Lomas de Zamora en abril de 1951, cuando apenas tenía 33 años. Lo que voy a decir, por supuesto, es contrafáctico y como tal incomprobable. Yo creo que Maderna tenía todas las condiciones para ser como pianista lo que Piazzolla fue como bandoneonista para el tango. Un tipo increíblemente talentoso, pero además innovador, y que además lo era no solamente como intérprete, como director de orquesta y como arreglador, sino también como compositor. Él tiene una trilogía de tangos relacionados con cuestiones del espacio. Uno se llama Lluvia de Estrellas, el otro se llama Escalas en Azul, y el que vamos a escuchar para cerrar este bloque se llama Concierto en la Luna, de Osmar Maderna, por la orquesta de Osmar Maderna, tal como lo grabó en 1946.
Abracadabra. Para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible. Con el profesor César Greenstein. Bueno, tenemos un par de mensajes. No me digan, nos están escuchando entonces. Sí, hay señor. que tener cuidado, porque entonces quiere decir que alguien nos escucha, ¿eh? Alguien nos escucha. Atención. Más allá de nuestros escuchas clásicos de Sí, siempre. que nos dicen, te escuché en la radio. Acá el señor Totó Verona nos aclara que el Jardín de las Hespérides también había naranjas y que allí nació el nombre de nuestra bebida de naranjas amargas, Hesperidina. Ah, mire usted, es cierto lo que dice, ¿cómo se llama? Toto. Toto. Claro, cuando uno habla del Jardín de las Hespérides, de hecho hay frutos dorados. Exacto. No eran solamente manzanas, yo me referí específicamente a las manzanas porque ese era el fruto que era... buscaba. Primero que Hera le entregó a Zeus como regalo de boda. Exacto. Y luego el que buscaba Heracles. Exacto. por el trabajo que le habían encargado. Pero efectivamente, muchas gracias, don Toto. Otra vez, qué buenos oyentes que tenemos, ¿no? Sí, bueno, y acá Luis nos dice que es fanático de Pink Floyd, su banda preferida, así que habiéndole pasado el tema del señor Lomuto, Astronomy Dominada. muy agradecido. Bueno, me alegro, que entonces supongo que lo habrás disfrutado, Luis querido. Yo quería mandarle un beso grande a Raquel, mi panadera predilecta. Sí, señor. De ahí, de la panadería Noroeste, en la calle de Garay, casi Bernardo Irigoyen, donde de chiquititos, primero Kevin y después Alan iban a comprar el pan. Y yo casi que podría escribir la historia de la economía argentina a través de esas interacciones con la querida Raquel. Cuando Kevin era chiquitito, veníamos del colegio al mediodía y compraba un pesito de pan. Mire usted. Y con un pesito nos dan cualquier cantidad de pan. Ya cuando Alan era chiquito, compraba 5 pesitos. Quiero decir que Alan y Kevin no se llevan 40 años, No. entre uno y otro. Apenas 5 años, 6 años. Y ahora, que ninguno de los dos son chiquitos, y que yo empiezo a ser más viejito, 100 pesitos. Claro. O sea que 100 veces más Ni en el hablar. término de lo que puede contar una persona, ¿no? No, increíble. Será unos 20 años más o menos. Increíble. Pero bueno, un beso grande a la querida Raquel, que tiene la panadería de mi vida, donde yo voy siempre. Así que un beso grande para ella, que volvió de sus vacaciones y reabrieron la panadería. Muy bien. Por supuesto, un beso grande para Kevin y Micaela y Santino. Sí, señor. Que estuvieron en casa hoy tomando la leche, como decía Capitán Ese nieto Piluso. suyo, una maravilla. Que es un fenómeno. Una maravilla. Ya no es más un bebito, es un No, nenito, que ya es un tiene cómico. autonomía propia. Totalmente. Y por supuesto, para que no se ponga celoso, mi otro hijo, Alan. Sí, señor. El Graf Alan, ahora sabemos que Graf quiere ser conde. Ahí está. Así que el conde Drácula de Mar del Plata, con Así su es. hermosísima novia también, Oli, que se nos van se me va de vacaciones en Semana Santa, no va a estar acá con nosotros para comer huevito de Pascua, Muy bien. porque se van a pasar unos días a las cataratas. Que disfruten, señores. Que disfruten las cataratas del Iguazú. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a la familia Repeto, que siempre nos escucha. ¿Cómo no? A la señora Leticia Priet y a la familia Garbín, Muy bien. grandes amigos. Yo le voy a mandar un beso grande a Guillermo Yapur, ya que estoy. Muy bien. Y bueno, y aquí paramos con besos y abrazos y otras yerbas, porque nos vamos derechito para el cielo no que nos vamos a morir, nos vamos derechito No. para el cielo del próximo bloque. Abracadabra, con el profesor César Greenstein, para que la vida no sea eso que nos pasa mientras estamos ocupados en otras cosas.
¿Baila, Chiche? Señor, qué tema. Salimos a bailar con la orquesta de Glenn Miller. Glenn Miller. Serenata a la luz de la luna. Hemos elegido para abrir el bloque. Y otra vez, jugando con la idea de la... O baila conmigo, pero pasa que sabe qué pasa, lo tengo que sacar a bailar. Pero eso es tan romántico. Y sí, y si usted no, diga que la radio no se ve, si usted no viera, Félix. Sí, no quiero ni pensar, no me quiero imaginar. No se ponga celosa. Que después no puedo desver. No se ponga celosa, usted está lejos para sacarla a bailar. Pero dentro de poco voy a ir usted sabe que voy a ir a visitarla, así que vamos a poner. Hasta Winston está celoso. Bueno. Dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Pero ya vamos a ir por su casa. Vamos a ir a visitar al gran Winston en cualquier momento. Usted sabe que en un tiempito más vamos a ir para allá. Así que, bueno, hemos, como decía, inaugurado este último bloque del día de hoy de Abracadabra con Serenata a la luz de la luna, ejecutada por la inolvidable orquesta de Glenn Miller. Y cuando uno habla del cielo, se me ocurren a mí montones de obras literarias que nos remiten a la exploración o a la utilización del cielo incluso como metáfora. Y tal vez una de las que mejor ha jugado con esa idea sea Juan Salvador Gaviota. Este libro de Richard Bach, que se publicó en el año 1970 en los Estados Unidos, con el nombre de Jonathan Livingston Seagull, A Story. Así fue el nombre del libro. Juan Salvador Gaviota fue en 1972 y 1973 el libro más vendido en los Estados Unidos. Y esto hizo que se tradujera a montones de idiomas y tuvo un alcance mundial. Y cuenta la historia de una gaviota muy particular. Por supuesto, es una gaviota en la cual se juega con la humanizada, ¿no? Se juega con el espíritu humano. En todo caso, Juan Salvador Gaviota es una metáfora del indómito espíritu humano y esta lucha permanente y constante por alcanzar las alturas. En el caso de la gaviota, por alcanzar alturas insospechadas para un ave de esas características, ¿no? Juan Salvador Gaviota se desvela por la perfección en el vuelo, tratando de alcanzar alturas y velocidades imposibles, o por lo menos sospechadas como imposibles por el resto de sus congéneres, a que por supuesto además le gana momentos de mucha inquietud y de mucho rechazo por parte del resto, porque bueno, él de alguna manera quiere ser distinto, ¿no? En algún momento se juega con la idea de que para la gran mayoría de las gaviotas, cuenta el libro, no es volar lo que importa, sino que lo que importa es comer. Es decir, el volar es un medio para alcanzar su presa. Pero para Juan Salvador Gaviota, lo importante no era comer, lo importante era volar. O sea, el volar era un fin en sí mismo. Y por supuesto, vaya que esto es una metáfora para la vida de los seres humanos. ¿Qué es lo importante en nuestra vida, no? Si ese sueño trascendente, a veces inalcanzado en la vida de una persona, pero sin embargo que nos moviliza, que nos hace mirar al cielo con aspiración, con deseo, esperanza. Con esperanza, ¿no? Esa comprensión que nos hace tener el libro de Bach, de que el cielo no es ni un lugar, ni es tampoco un momento, sino que el cielo consiste en perseguir la perfección. El cielo consiste, es decir, uno llega al cielo cuando persigue un sueño y cuando su vida está orientada a perseguir el sueño, ni siquiera voy a decir, Chiche querido, a cumplirlo. Esta frase que alguna vez se me ocurrió en algún rapto de claridad mental que solía tener en mis tiempos mozos, cuando yo pensé, digo, todas las personas tienen un destino de grandeza, algunas además lo cumplen. Y en esta tarea de intentar cumplirlo,
aun cuando nunca se alcance ese destino de grandeza, está esta metáfora de Juan Salvador Gaviota. El cielo no es ni un lugar ni un momento. El cielo para Juan Salvador Gaviota y para todos aquellos que tenemos el espíritu de gran gaviota de Juan Salvador, es este intento de perfección, este tutearnos con lo bello, con lo sublime, con lo inigualable y con lo inigualado, aunque nunca lo logremos. En algún momento también el libro nos dice que la única ley que hay que seguir es aquella que guía a la libertad. La ley de los seres humanos es aquella que te guía a la libertad, que por supuesto debe ser ejercida respetando la libertad de otros. Claro. Como dice Alejandro Dolina en su inconmensurable sabiduría, dice: el problema de la libertad no es muy grande cuando se trata de la libertad individual. Dice, se complica enormemente cuando en el universo hay por lo menos una segunda persona. Cuando aparece el otro, la cosa se complica definitivamente, porque entonces también hay que respetar la libertad del otro. Pero bueno, pero esto es lo bonito, ¿no?, del libro de Richard Bach, porque en ningún momento Juan Salvador Gaviota amenaza la libertad de nadie. Ahora él es un férreo defensor de su propia libertad. Y a mí me encanta una de las frases del libro, esa que dice que comenzarás a tocar el cielo. Escucha la voz, Juan, que le dice: escucharás y comenzarás a tocar el cielo, Juan, en el momento en que toques la velocidad perfecta. Y no es volar a 1000 millas por hora o a 1.000.000, o volar a la velocidad de la luz, porque cualquier número es un límite y la perfección no tiene límites. La velocidad perfecta, hijo mío, es estar ahí intentándolo. Perfecto. Es decir, lo que nos lleva a pensar que el tema no es el resultado, el tema es el proceso. Cuando dicen, no importa si vos alcanzás los 1000 kilómetros por hora, serás perfecto cuando sueñes ese sueño y cuando lo intentes. Y vaya que en estos tiempos de desánimo, en estos tiempos de depresión multitudinaria muchas veces, recordar que la perfección ahora es alcanzable simplemente si uno goza plenamente y conscientemente el momento en que uno lo intenta. Porque tenemos idea de cuántas vidas debimos cruzar antes de que lográramos la primera idea de que hay más en la vida que comer, luchar o alcanzar poder en la bandada, se pregunta Juan Salvador Gaviota. 1000 vidas, 10.000 y luego 100 vidas más, hasta que empezáramos a aprender que hay algo llamado perfección, y otras 100 para comprender que la meta de la vida es encontrar esa perfección, buscarla e intentar reflejarla. ¿No? Y esta reflexión sobre Juan Salvador Gaviota me lleva inevitablemente a la tarde del martes 28 de enero de 1986. Estaba yo en mi casa en Mar del Plata y estaba mirando por televisión en directo el lanzamiento del transbordador espacial Challenger, que llevaba como parte de sus 7 tripulantes a Christa McAuliffe, aquella que nombrara hoy Feli al principio de nuestro programa. Christa era una maestra que iba a emprender el proyecto Teacher in Space, la maestra en el espacio. Y buena parte de la humanidad se dio cita frente a los televisores para ver el lanzamiento del Challenger. Otra vez, este intento de alcanzar el cielo. Alcanzar el cielo
y desde el cielo impartir una clase para sus alumnos en la tierra. Yo digo esa tarde porque yo recuerdo haber, era obviamente enero en Mar del Plata, yo estaba de vacaciones, volví a la playa, pero volví expresamente a ver el lanzamiento del Challenger. Y recuerdo todavía el horror, en vivo y en directo, porque una cosa es verlo repetido en YouTube. Totalmente. Y otra cosa es estar esperando una cosa exitosa y de pronto una nube de vapor, o de lo que uno sospechaba, un humo blanco, que se mezcló con el vapor que exhalan los cohetes. Porque lo que exhalan los cohetes cuando salen de su plataforma de lanzamiento no es humo, es vapor. Es vapor para enfriar casualmente los tanques. Es un vapor helado. El Challenger se desintegró en 73 segundos después de su lanzamiento. Una falla fatal provocó la tragedia, que había comenzado después que una junta del cohete acelerador fallara durante el despegue. Y esto generó una ruptura en la estructura adyacente y en el tanque externo de combustible, lo que provocó la separación de la conexión posterior del lugar donde estaban los astronautas. Y bueno, las fuerzas aerodinámicas destruyeron rápidamente al Challenger. El compartimiento de la tripulación y otros fragmentos de la nave fueron finalmente recuperados del fondo del océano después de una larga operación de búsqueda y rescate. Y usted sabe, Chiche, que no se conoce el momento exacto en que murieron los 7 miembros de la tripulación. Yo todavía recuerdo, Martincito, el rostro de los padres de Krista. Sí, impresionante. Mirando y no queriendo comprender. Incrédulos. Absolutamente incrédulos. Porque no podía pasar lo que estaba pasando. No podía ocurrir. Era imposible de pensar. ¿Y sabe por qué, Chiche? ¿Sabe por qué, Marcincito? ¿Sabe por qué, Félix? ¿Sabe por qué, Alejandro? Porque nos habíamos acostumbrado al éxito. Porque nos habíamos olvidado que tocar el cielo, como en la famosa leyenda el mito de Ícaro, aquel que se acercó tanto al cielo que se derritieron sus alas, el hombre tiene aún, y sobre todo cuando es pionero, alas de cera. Y cuando se acerca demasiado al cielo, o demasiado al sol, puede derretir las alas. Cosa que recordó esa misma noche el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en discurso que yo también escuché en vivo y en directo. Yo quedé choqueado, en tal vez uno de los discursos más emotivos y más inteligentes que presidente alguno haya dado a su pueblo, y por lo tanto yo creo que en ese momento su pueblo era toda la humanidad, porque estábamos todos choqueados. Sí, claro. Y él dijo precisamente esto: estamos empujando las fronteras del conocimiento, y en ese sentido somos pioneros. Y los pioneros a veces pagan con la vida su atrevimiento para explorar terrenos desconocidos. Nos habíamos acostumbrado al éxito y esperábamos simplemente que el transbordador saliese, orbitara, que Krista diese su clase y que todos volvieran sanos y salvos a casa, como normalmente ocurre, pensando que esto es lo normal. Y lo anormal es lo que estamos intentando. Pero ese es el espíritu del ser humano. Intentarlo. Buscar la perfección. Tocar el cielo. Toquemos el cielo en cada uno de los días y horas de nuestra vida, sabiendo que a veces corremos riesgos. Vivir no es simplemente, como diría Juan Salvador Gaviota, comer. Vivir no es sobrevivir. Tenemos la obligación imperiosa de intentar la perfección, intentar nuestro destino de grandeza. Porque, otra vez, ¿no? Tenemos idea de la cantidad de vidas que debemos cruzar antes que logremos la primera idea
de que hay más en la vida que simplemente sobrevivir. Y una vez que esas vidas, 1000, 10.000, 100.000, vaya uno a saber, esas vidas de pioneros hayan anidado la idea, después tenemos que descubrir la perfección. Y luego tenemos que tener el espíritu heroico, indómito, humano, de perseguirla. Muchachada de Abracadabra, no sé si en Abracadabra buscamos la perfección, pero juntos, sábado a sábado, les aseguro una cosa, buscamos la belleza. Seguiremos entonces buscando la belleza, querido Chiche, el sábado que viene, a las 7 de la tarde, y nos vamos escuchando una bella canción de un señor que también intenta tocar el cielo, de Elton John, Rocketman, a tocar el cielo. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out here alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out here alone. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out here alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out here alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.